Y vamos a ver todos los campeones de la Copa Intercontinental desde 1960 a 2025 del canal Memoria del Fútbol. Se viene. Me gusta este video. Aparte te meten un resumen y todo. La historia de la Copa Intercontinental comienza en el año 1960, y todo con video, año en el que las confederaciones de UEFA y CONMEBOL decidieron medir a los campeones continentales de Europa y Sudamérica. La idea fue del dirigente francés Henri Delaunay, que también fue el precursor de la Eurocopa de Naciones y que sintió la necesidad de enfrentar a los campeones de los continentes más dominantes del fútbol para determinar quién era el mejor club del mundo. Es que sí, Copa totalmente necesaria. Desde 1960 hasta 1979, el torneo se disputó en el formato de ida y vuelta, y el primer duelo enfrentó al Real Madrid con Peñarol de Montevideo. 5-1 el Madrid. Tras el 0-0 del primer encuentro en Uruguay, el Real Madrid se impuso con un rotundo 5-1 en el estadio Santiago Bernabéu. Mirá el Bernabéu, y se consagró como el primer campeón intercontinental. El equipo charrúa se rehizo de su derrota un año más tarde y se alzó con el título tras imponerse al Benfica de Eusebio, luego de un tercer partido de desempate celebrado en Montevideo. A ver, el Benfica volvió a alcanzar la final de 1962, y perdió de vuelta. Pero cayó derrotado por la excelencia del Santos de Pelé. Santos de Pelé contra Benfica de Eusebio. El astro brasileño anotó 2 goles en la victoria por 3-2 en Brasil. Y se coronó con un espectacular hat-trick de Pelé. Triunfo de los paulistas por 2-5 en Pelé, Lisboa. muy despegado para esta época. O sea, había mucha diferencia entre Pelé y el resto. En 1963, el Santos reconquistó el trofeo ante el Milán. Claro, por desempate. Luego de perder 4-2 en Italia, los brasileños se impusieron por el mismo resultado en Brasil y definieron el título con otro triunfo por 1-0 en el tercer partido de desempate en Maracaná. La edición de 1964 enfrentó al Inter de Milán con Independiente de Avellaneda y tuvo que resolverse en el tiempo extra de un partido de desempate que se celebró en el Santiago Bernabéu. El gol de Corso en el minuto 110 resolvió el triunfo para los italianos. El curso siguiente, Inter e Independiente repitieron como campeones continentales. Inter era más que Independiente. El título tras vencer 3-0 en el Giuseppe Meazza, que Independiente ganaba todo 0-0 en Argentina. Peñarol se tomó la revancha con el Real Madrid y ganó la Copa Intercontinental de 1966, tras derrotar a los blancos por un global de 4-0. 2-0 en Montevideo. Es que Peñarol del 66, boludo. Acá en Uruguay ese Peñarol seguía. Argentina tomó el testigo del trofeo. Y Racing se proclamó campeón del mundo en 1967 tras derrotar nos ganó a nosotros la final de la Libertadores de desempate celebrado en el Estadio Centenario de Uruguay. En el Centenario. La estaba lleno el Centenario. En 1968 proclamó a Estudiantes de La Plata como campeón intercontinental. El equipo de Osvaldo Zubeldía se impuso 1-0 al Manchester United en Buenos Aires y se llevó el trofeo tras lograr un empate. Hasta ahora todo muy parejo, ¿no? Con un histórico gol de la Bruja Verón. El partido acabó con la expulsión de George Best la familia y José Verón Medina, pero Estudiantes regresó a Argentina como campeón del mundo. Hermosos los líos. En 1969, el cuadro argentino repitió como campeón continental y protagonizó la ese Estudiantes final también más una violenta locura. de la historia frente al Milan. El equipo argentino había perdido 3-0 en San Siro y logró una insuficiente victoria por 2-1 en el campo de Boca. El partido quedó marcado por las expulsiones de los 2 jugadores sudamericanos y los altercados entre ambos equipos provocaron la detención de 3 jugadores argentinos. Acá, a partir de acá fue que empezó a pasar que los clubes europeos como que se negaban a jugar contra los sudamericanos en Sudamérica o algo así, ¿no? El escándalo fue tan grande que en las siguientes ediciones algunos clubes europeos se negaron a viajar a Sudamérica para jugar el título. Es que pasó varias veces. El club Pincharrata jugó su tercera final consecutiva en 1970 y perdió el título con un Feyenoord
que logró empatar 2-2 en Argentina y vencer 1-0 en Rotterdam. El Ajax renunció a disputar la final. ¿Y a quién le ganó Nacional en 1971 la final de Libertadores? A ese mismo Estudiantes. 1971, y el Panathinaikos acabó perdiendo el título frente a Nacional. El club holandés ganó la edición Hubiera estado bueno jugar contra el Ajax igual. Lo que pasa que, bueno, no se presentaron. Pasó varias veces igual. El club holandés ganó la edición de 1972 tras imponerse a Independiente, pero renunció a jugar la final del 73 por problemas económicos. La Juventus acudió en su lugar, pero puso la condición de no viajar a Argentina con el recuerdo de lo que había sufrido el Milán. Siempre los europeos igual. A pesar de que la final se disputó en Italia en el Olímpico de Roma, Independiente se llevó el título con un histórico gol de Bochini. Golazo. Acá ya había mejorado un poco la imagen. El trono mundial en 1974 y se enfrentó a un Atlético de Madrid que sustituyó al Bayern tras la renuncia de los alemanes. No me acordaba que había jugado una final intercontinental y que habían ganado en Argentina, pero lograron darle la vuelta al marcador en el Vicente Calderón con los goles de Irureta y el ratón Ayala. El Atleti se convertía en el primer campeón del mundo. Es que cualquier cosa igual, porque sin ser campeón continental. Lo del desempate estaba raro igual. La final de 1975 no se pudo disputar por desacuerdo con las fechas, mientras que la de 1976 tuvo por fin la presencia del tricampeón europeo. Claro, es que ya era tricampeón. El Bayern derrotó a Cruzeiro por 2-0 en Múnich y levantó su primera Copa Intercontinental tras empatar a 0 en Belo Horizonte. El año siguiente, el Borussia Mönchengladbach acudió en lugar del Liverpool, la primera de Boca, que no encontró fechas para medirse a Boca no jugó contra Liverpool. El equipo Xeneize se alzó con el título después de empatar 2-2 en la Bombonera. Acá pasa una cosa, los hinchas de River, por ejemplo, ¿le quitan valor a esta Intercontinental que tiene Boca? Porque acá pasa que Nacional ganó la del 71 contra Panathinaikos, que no quiso jugar Ajax, y le sacan valor a esa. No sé si los hinchas de River le sacan valor a esta de Boca. O por ejemplo, ahora vamos a ver, pero la de Olimpia, los hinchas de Cerro, ¿le sacan valor o no? Luego de otra edición desierta por ausencia de fechas, Olimpia se alzó con el título después de imponerse al Malmö sueco en la final de 1979. A partir de 1980, Toyota se convirtió en la promotora del torneo y la Asociación Japonesa de Fútbol se hizo con la organización de la renombrada guita que habrán puesto Copa acá. Euro Sudamericana. Desde entonces la final pasaría a jugarse a partido único en las ciudades japonesas de Tokio y Yokohama entre los meses de noviembre y diciembre, y no volvería a tener la ausencia de ningún otro club europeo. Claro. Ahí le gustó al el bicampeón europeo Nottingham Forest bicampeón europeo a la final de 1980 en Tokio, pero perdió ante Nacional con un gol de Valdemar Victorino. El año siguiente el Flamengo de Zico dio una lección al Liverpool, 3, Liverpool 0, y se llevó la copa tras golear 3-0 al campeón europeo. Qué locura, ¿eh? En 1982, Peñarol superó a Aston Villa por 2-0. Aston Villa también era muy bueno. En 1983, no sé si como el Nottingham, pero tras vencer 2-1 al Hamburgo con 2 tantos de Renato Gaucho. El gol de Percudani dio la victoria Independiente en la final frente al Liverpool. Che, Independiente siempre estuvo ahí también. Segundo título mundial al club argentino. Segundo título mundial. La Juventus se llevó la Copa Intercontinental de 1985 en una de las mejores finales de la historia. El modesto Argentino Juniors se adelantó en 2 ocasiones. Qué lástima esta, ¿no? Pero la Juve logró nivelar el encuentro con los tantos de Michel Platini y Michael Laudrup. El poderoso equipo bianconero estuvo más acertado en los penaltis y se proclamó campeón del mundo, rompiendo una racha de 6 triunfos consecutivos de los sudamericanos. 6 triunfos consecutivos. Es que acá había diferencia a favor para nosotros. Buenos Aires, luego de un gol de Alzamendi, que sirvió para que River derrotase al Steaua rumano. La final de 1987 estuvo marcada por la fuerte nevada caída en Tokio. 2-1. Y se no se veía nada del Porto con un gol de Madger para anotar el 2-1 acá, ¿no? En el minuto 109 de la prórroga.
El duelo de 1988 también se la del resolvió en la 88. tanda de penaltis. Épico. Después de un 2-2. intenso 2-2 entre Empatando a lo Nacional último, y PSV Eindhoven. Hubo que esperar al 20º lanzamiento para que los uruguayos se alzasen como ganadores y levantasen su tercer título. Buena final, ese PSV tenía buen cuadro. Títulos mundiales consecutivos. Che, qué lástima esta de Atlético Nacional. Se impuso Atlético Nacional con un tanto de Bani en el último minuto de la prórroga. Y en 1990... Y sí, es que este Milan era una locura. Olimpia paraguayo. Tenía un equipazo. Un año más tarde, la Estrella Roja se impuso por 3-0 al Colo-Colo chileno. Después de superar la expulsión de Savicevic al filo del primer tiempo. El mejor Colo-Colo de la historia. El Barça de Cruyff acudió a Tokio como el gran favorito de la final de 1992. No, San Pablo, es que San Pablo... Pero vio como el Sao Paulo de Tele Santana es locura también. Se sobrepuso al gol de Stoichkov para llevarse el título. Raí marcó los 2 goles del equipo brasileño. Tengo una gana de que vuelva al Mundial de Clubes. Falta cantidad todavía, pero estuvo muy bueno, después de vencer al Milan por 2-3 en 1993. San Pablo de vuelta. A Barcelona y a Milan. El equipo de Fabio Capello acudió como sustituto del sancionado Olympique de Marsella y acabó hincando la rodilla con un tanto del brasileño Müller en los instantes finales. Locura, locura. El conjunto rossoneri repitió como campeón de Europa en la final de 1994. Mirá, la del 94, muy recordada. Bueno, los hinchas de Vélez. Los tantos de Trota de penalti. Es que sí. Y Omar Assad ganarle al Milan certificaron a Vélez como el mejor equipo del mundo. Luego de 12 triunfos sudamericanos en las últimas 17 ediciones, comenzó el dominio de los clubes europeos. Sí. Acá empieza a cambiar la cosa. De la famosa ley Bosman de 1995. Acá empieza a cambiar todo. Si quieres saber más sobre esta sentencia europea, aquí tienes un vídeo donde te la explico al detalle. Me gustaría ver ese vídeo después. Meses antes de que cambiase el fútbol para siempre, viste el que hasta acá estaba muy parejo en la tanda de penaltis. Y ya con la norma en curso, la Juventus de Zidane superó al River de pero 1-0, hasta acá todavía seguía parejo igual. Un igual. De Alexandro Del Piero en los minutos ya había alguna finales. Diferencia, pero no. El título de 1997 fue para el Borussia de Dortmund, que superó al Cruzeiro brasileño por 2-0. Después de 32 años de sequía en la Copa de Europa, el Real Madrid reapareció en la Copa Intercontinental Vasco da Gama. Y se impuso al Vasco de Juninho Pernambucano. Roberto Carlos abrió el marcador Vasco da Gama, con un cuidado. zurdazo desviado por un zaguero brasileño. Y Raúl invalidó el empate del crack del Vasco con un regate mirá cómo la baja de zurda y que supuso el golazo del triunfo de los blancos. Escándalo, Raúl, golazo. Qué golazo. Es jovencito, Raúl. El Manchester Palmeiras, recogió el testigo europeo y ganó su primera Copa Intercontinental. Ninguno era por goleada igual. Con un gol de Roy Keane en la edición de 1999. Y hasta ahora no hay tantas goleadas. La 39ª edición del torneo para Boca. Enfrentó al Real Madrid de los Galácticos. Fíjate que no había tanta diferencia igual. En un partido inolvidable que se puso de cara para el equipo de Bianchi. Igual acá supuestamente marcó 2 goles en los ya era como que Real Madrid tenía mucho más que Boca. Y el gol de Roberto Carlos supuestamente no sirvió para evitar el triunfo Xeneize. Aquella noche Riquelme dio una lección de fútbol que le valió su fichaje por el Fútbol Club Barcelona. Y Boca se fue por este partido al Barcelona. La segunda intercontinental de su historia. Si quieres ver un resumen más completo de este partido, aquí tienes otro videazo para ver. Me gustaría. El equipo argentino tuvo contra las cuerdas al Bayern en la final de 2001, pero sufrió el desafortunado arbitraje del danés. Fue bastante polémico. Nielsen, que expulsó al Chelo Delgado al borde del descanso por una polémica doble amarilla. Pese a la superioridad numérica de los alemanes, Boca aguantó el 0-0 durante más de una hora y el partido se acabó resolviendo con el gol de Kufur. Qué buena mierda, se tiró de cabeza de la prórroga. 110. Bueno, por lo menos tuvo revancha de fútbol. El Real Madrid fue muy superior al Olimpia y se impuso a los paraguayos por 2-0. Se notaba la diferencia. Olimpia salió campeón de la Libertadores con aura, pero Real Madrid acá tenía muchísimo más. En el año 2003, y esto también fue un poco con mística. Al campeón europeo
y levantó su tercer título después de empatar 1-1 con el Milan y superar a los de Ancelotti en la tanda de penaltis. Bueno, y acá se empieza a complicar la cosa ya, ¿no? Igual, al Porto de Víctor Once Fernández Caldas estuvo con ahí el también. Once Caldas y acabó con un triste 0-0. Partido tiene pinta que de partido feo fue este, ¿no? Los penaltis a favor del Aburrido. equipo luso, que levantaba su segunda Copa Toyota y daba testigo a un Mundial de Clubes controlado por la FIFA y del que te puedes informar de todos sus campeones y su historia viendo este vídeo. Con la reciente creación del nuevo Supermundial de Clubes que se celebrará cada 4 años y que te explico en este otro vídeo, la FIFA decidió recuperar la Copa Intercontinental para el año 2024. El torneo con sede en Qatar emula a su predecesor con los mundiales de clubes no aparecen los acá, campeones de las 6 confederaciones, a excepción del campeón de la Champions, que se clasifica automáticamente para la final. Pachuca eliminó a Botafogo y al Alí en las series previas, pero no pudo sorprender a un Real Madrid que se llevó el triunfo por un cómodo 3-0. Y fácil, este partido es fácil. El tridente conformado por Me gustaría haber visto igual Rodrigo todos los años. Vinicius marcó los goles del equipo Las español, que que conquistaba su cuarta Intercontinental y se confirmaba como el mejor equipo del mundo con 9 títulos mundiales en su palmarés. La final de 2025 se disputó acá estuvo muy Ryan, cerca Flamengo, donde Paris Saint-Germain y Flamengo estuvo muy cerca. Un igualado duelo que se tuvo que resolver desde el punto de penalti. Por penales, boludo. Kvaratskhelia adelantó al campeón de Europa en el minuto 37. Parecía que le iba a pasar por arriba a PSG, pero no. Marquinhos cometió un penalti sobre Di Arrascaeta que el VAR obligó a revisar. Jorginho marcó el empate desde cuando el punto patean así me da algo, 60. Y el PSG fue incapaz de volver a tomar ventaja. Tuvo chance igual, sí, el PSG. Tras los primeros 90 minutos, la prórroga tampoco decidió nada, por lo que el título se decidió desde los 11 metros. Safonov encaminó el triunfo aparte de 2-1 apenas. Tener 2 penaltis, pero los errores de Dembélé es raro que patee tan mal un cuadro brasilero los penales, ¿no? Desviar hasta 4 penas máximas para dar el título a los franceses. El PSG lograba su primera Copa Intercontinental y cerraba un año histórico ganando el histórico sextete. El sextete. ¿Y a ti qué formato te gusta más? Para mí o la antigua Copa Intercontinental. La antigua Copa Intercontinental tenía mucha aura, porque aparte si te ha gustado el vídeo y era parejo aparte. Bueno, ahora sigue siendo parejo dentro de todo. Los campeones del Mundial de Clubes. Ok, capaz que veo ese video ahora. Vamos a completar con este video. Se va a hacer un poco largo, pero quiero ver todo. La FIFA quiso despedir el milenio con la celebración del primer Mundial de Clubes en Brasil. Corinthians y Vasco da Gama se enfrentaron en un Maracaná lleno a reventar. Y que Vasco da Gama fue invitado acá, ¿no? El título no, Corinthians fue invitado. De penaltis. Por ser el campeón del Brasileirao del año pasado. Dieron el triunfo al Timao, que convertía a los paulistas en el primer campeón de la competición. La suspensión del torneo de 2001 obligó a reformar la competición y hubo que esperar un lustro para ver la segunda edición. Liverpool y Sao Paulo se fijaron en la final de Japón y los brasileños derrotaron a los ingleses gracias a un tanto 2005. de Mineiro. No, ese Liverpool igual era una locura. Un año después, Internacional de Porto Alegre volvía a encumbrar al fútbol brasileño y se proclamaba campeón del mundo tras imponerse al Barça de Ronaldinho. Qué locura, ¿no? El gol de Adriano cortocircuitó al equipo 1-0 Inter. No, ese Inter también. Por tercera consecutiva, la Copa se iba a Sudamérica. Milan y Boca si habrán existido buenos equipos acá en Sudamérica. Y Pipo Inzaghi marcó el primer tanto del encuentro. Un minuto después, este Boca era buen Boca, pero no era como el Boca de los 2000, del 2000 o 2003 o 2001. Nesta volvió a adelantar a los rossoneri y Kaká finiquitó el partido, marcando el tercero y regalando el cuarto a Inzaghi. Sí, acá había mucha diferencia. Recortaron distancias con un tanto de Ambrosini en propia puerta, pero el Milan levantaba la copa y se convertía en el primer club europeo
en ganar el primero de clubes. Sí. En la siguiente edición, Liga de Quito presentó batalla Liga de Quito Manchester, épico. Rooney derribó el muro ecuatoriano. No, qué locura ver un partido así, ¿no? Minutos. Los hinchas de Liga de Quito deben recordar esos partidos. Se proclamaban campeones del mundo. Aparte no fue por tanta diferencia. En 2009, el torneo viajaba hasta Abu Dhabi y Estudiantes de La Plata y Fútbol Club Barcelona ofrecieron una final dramática. Hasta acá habían diferencias, muchas diferencias, pero en el resultado no se reflejaba. Y durante 89 minutos aguantaron las acometidas azulgranas. Era más aguantando, no se jugaba de igual a igual ya acá. Mandó el partido a la prórroga en el último instante. Y era imposible jugarles de igual a igual. Messi marcaba con el escudo de su pecho el gol de la victoria. El Barça de Guardiola culminaba un año irrepetible y se proclamaba campeón del mundo, levantando su 6º trofeo de la temporada. No, este Barcelona puede ser el mejor equipo de la historia, ¿no? Se convirtió en el primer club africano en llegar a la final, aunque caería en el partido decisivo ante el Inter de Milán. Un africano llegó a la final. De Pandev, Samuel Eto'o y Viviani sentenciaron el choque y los Nerazzurri levantaban el título mundial. 2011 nos dejó una atractiva final entre el Barcelona y el Santos hubo mucha diferencia igual en este partido. Esa noche Yokohama vivió una exhibición azulgrana y alineando a 6 centrocampistas. Pero Neymar jugó bien igual ese partido. Abusó de su rival. No. Es que este Barcelona Messi también. Abrió el marcador. Xavi hizo el segundo y Cés encarriló el título al borde del descanso. Al borde del descanso. Otro gol de Messi cerró la fiesta azulgrana en la segunda parte. Y 2 años después, el Barça volvía a coronarse como el mejor equipo Neymar del planeta. No, es que este Santos era una locura también. Corinthians y Chelsea se disputaron el título mundial de 2012 y el portero brasileño Casio cerró la persiana de su portería. Casi. El Timao resistió hasta que llegó Lo que pasa que, a ver, esta fue como peruano Paulo Guerrero. No sé, fue algo aislado, me parece. Porque después de esta y rompiendo el hubo mucha diferencia en la mayoría. Hubieron muchas diferencias. 2013, mira, 2013 el torneo viajó hasta Marruecos y los locales del Raja Casablanca ni siquiera llegamos ahí a la final. Atlético Mineiro. En la final se toparon con un Bayern intratable. 2-0 apenas. Goles de Dante. Raja Casablanca, ¿jugó el Mundial de Clubes o no? Mundial de Clubes. No me acuerdo. El del año pasado. Más tarde el Real Madrid se enfrentó a San Lorenzo. No, el año pasado. Y los blancos golpearon primero con un testarazo de Sergio Ramos. Bale sentenció la final en la segunda mitad. Y con un cómodo 2-0, el Madrid añadía a sus vitrinas. Fue, 2-0, pero pudo ser más. En 2015, bueno, y esta también. El torneo viste que acá había mucha diferencia. Y Barcelona y River Plate se medían por ser Neymar, el mejor equipo del mundo. Lo que jugaron Neymar, Suárez y Messi este partido. La MSN fue incontenible para la banda. Y Neymar sobre todo intratable. Y un doblete de Luis Suárez, el Barça volvía a proclamarse campeón que este del mundo. Y eso que este River después, también jugaba bien. El Madrid tomó el relevo de su máximo rival y se llevó una sufrida victoria frente a Kashima Antlers. Un gol de Benzema adelantó a los blancos a los 9 minutos, pero un sorprendente doblete de Shibasaki certificó la remontada nipona al inicio del segundo tiempo. No, mirá lo que es eso, el campeón de Europa reaccionó a tiempo y tras un penalti sobre Lucas Vázquez, ¿en qué minuto? Reaccionó a tiempo. 58. Y tras un penalti sobre Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo mandaba el partido a la prórroga. Y ahí sacó la ventaja el Real. El portugués lideró a su equipo en el tiempo extra y con otros 2 goles completaba un triplete épico que daba el título a los blancos. La siguiente edición retornó a Emiratos Árabes y el Madrid defendió el título frente a Gremio de Porto Alegre. No, Real Madrid acá imposible ganarle era. Decidir la final y tras marcar un espectacular tiro libre, aunque no ganaba por tanta diferencia, ganaba por poco. Al
año que siguiente, ahora tiene ese campeonato, el Real Madrid se enfrentó a los anfitriones del Alain y encarriló la final con un golazo de Modric. Es que en realidad acá en la segunda parte, el fútbol mundial ya se emparejó mucho. Marcó el 2-0 tras una excelente volea y Sergio Ramos anotó el Ya tercero. vimos que en el Mundial de Clubes los sudamericanos están un poquito por encima del resto, salvo los europeos, ¿no? Pero sigue siendo parejo. Por algo llegaban acá ya a las finales. En el tiempo de descuento, Vinicius provocó un autogol que estos sí jugaron en el Mundial de Clubes. Al Festival Madridista. El último Mundial de Clubes. Los merengues revalidaban el título mundial por tercer año consecutivo y con 4 mundiales en sus vitrinas. Sí. Ganó todo este Real Madrid. En el nuevo rey de la competición. En 2019 Liverpool y Flamengo linda se final enfrentaron en Qatar. El duelo no tuvo goles en los primeros 90 minutos, pero acabaría resolviéndose en la prórroga. Acá Flamengo ya tenía un equipazo. El gol del brasileño daba la victoria a los Reds, que se convertían por primera vez en campeones del mundo. Primera vez, es verdad. En 2020 Tigres se convirtió en el primer club de CONCACAF en jugar una final mundialista. Los mexicanos resistieron las acometidas del Bayern de Múnich. No lo hicieron tan mal. Durante una hora, pero acabaron igual jugó muy a la defensiva, era obvio igual, ¿no? El gol de Pavard fue validado por el VAR y los bávaros levantaban su malísimo el mundial de clubes para conseguir un histórico sextete. Chelsea y Palmeiras se enfrentaron en la final de 2021 y los ingleses golpearon primero con un martillazo de Lukaku. Minutos más tarde, el VAR evidenció una mano de Thiago Silva dentro del área y Rafael Veiga mandó la final a la prórroga desde el punto fatídico. ¿Qué ahora que tienen los partidos entre europeos y sudamericanos, boludo? Terminó por decantar el título y Havertz anotó el 2-1 que proclamaba al Chelsea como campeón del mundo por primera vez en su historia. En 2022 el torneo se celebró en Marruecos. Y el Al Hilal sorprendió a Flamengo para medirse al Real Madrid en la final. Al Hilal tiene lo suyo. Los goles de Vinicius y Valverde allanaron la victoria blanca. Igual en 2022 no era el mismo equipo que ahora, ¿no? Y al doblete de Vieto logró golear a los saudíes por 5-3. 5-3. La última edición del torneo se celebró en 2023. Y el Manchester City se deshizo con facilidad del Fluminense brasileño. Que Fluminense no jugó mal ese partido. Lo que pasa que el City llegaba y quitaron el triunfo inglés por 4-0, logrando su quinto trofeo del año y levantando el primer mundial de clubes de su historia. A partir del mundial de 2025, el torneo se reemplazará por un supermundial de clubes que se disputará cada 4 años. Qué gran mundial ese. Y donde había gente que no le tenía fe, pero fue muy bueno. Si quieres saber más sobre este torneo, suscríbete al canal, porque en cuanto se sepan todos los participantes... Bueno, este video es viejo claramente, ¿no? Y dejamos esto por acá. Muy buen video los dos. Quise juntarlos porque así veía de todos los años, ¿viste? Estuvo bueno, me gustó. Vamos a dejar por acá.